Debemos de buscar la oportunidad, la opción en nuestro hogar para tener una especie de vestíbulo. Algunas casas no lo permiten por la posición, por la energía, por la forma, el diseño. Pero en esta ocasión hemos encontrado un lugar muy ingenioso en una esquina que estaba completamente vacía y desocupada, que nos lleva a una recámara. Y bueno, pues esto nos da la idea de cómo podemos crear este espacio de un vestíbulo, donde por supuesto encontramos detalles muy importantes. Checa, primero que nada, un gran espejo. El espejo, siempre y cuando no refleje una puerta, nos va a hacer de amplios beneficios. ¿Por qué? Pues porque nos hace más grande, más amplio nuestro espacio, y eso siempre va a ayudar a que la energía circule de mejor forma. Después podemos poner una mesa que vaya de acuerdo al tamaño que estamos manejando en cuanto al espejo. Observa muy bien que el espejo termina aquí y como la mesa es apenas un poquito más amplia. Ahorita que se abre la toma, lo vas a poder apreciar un poquito más. Mira que apenas es un poquito más amplia que el espejo. Posteriormente, en este lugar debemos de colocar objetos que sean circulares preferentemente, puesto como ya te había enseñado en capítulos anteriores, cuando tenemos formas cuadradas hay que equilibrarlo con formas redondas, que permiten que la energía vaya circulando en forma de oleaje, y esto fluye mucho más rápido. Por supuesto, ahora nos vamos para abajo y vamos a enfatizar cómo hay detalles como este pequeño jarrón que estamos observando aquí y que nos muestra pues una estructura de tipo madera, tanto en el acabado, porque es un acabado de madera, y bueno, pues tanto en la forma. Aquí de esta forma estamos equilibrando energéticamente. Tenemos esferas que representan el elemento metal, tenemos la madera, tenemos el cuadrado que nos está representando el elemento tierra, y tenemos nuestro metal en el espejo. Nos falta el fuego, y aquí por eso tenemos dos candeleros en estas esquinas, donde estamos teniendo la energía del fuego. El único elemento ausente en este caso vendría siendo el elemento agua físicamente, porque este pequeño refractario, por así llamarlo, este portador de esferas, pues tiene una onda que nos ayuda a representar el elemento agua. Un lugar perfectamente equilibrado, con mucha armonía, con mucha buena vibra y muy buena energía, y Nadie tiene por qué darse cuenta que estamos aplicando un Feng Shui de alta escuela, puesto que no tenemos objetos raros a la decoración. Recuerda que el Feng Shui, cuando se aplica bien, no tiene por qué llevar solamente objetos chinos. También pueden llevar los objetos de tu agrado, siempre y cuando se equilibren los 5 elementos.